Quiero seguir meditando sobre diferentes temas de la espiritualidad y se me ocurren cosas que después comparto con ustedes. Todos nos escuchamos. Yo también a veces me escucho a mí mismo para poder vivir, como dijo una autora norteamericana. Nos hacemos cuentos para poder vivir, cuentos en el sentido de decirnos cosas que estimulan esta mente que nos ha dado Dios, que sirve para alabarlo y también para confiar y también para temer. Y yo creo que profundizando, meditando, reflexionando, logramos ver la presencia de Dios, el orden de Dios, y lo que hace falta es precisamente sintonizar, como se hace con la radio, ¿verdad? Sintonizar con lo que es Dios, con lo que Dios está, entre comillas, haciendo, porque siempre es activo Dios. Dice San Agustín que Dios es pura simplicidad. Su amor es lo mismo que lo que hace, lo que piensa, lo que planea. Todo eso es una sola cosa en Dios, es un misterio enorme, ¿no? Pero Dios no está como en el cielo, yo creo como un videojuego con un aparato que dice ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Cómo actúa es un misterio. Pero sí sabemos que nosotros tenemos que descubrirlo, sintonizarnos con Él y hacer lo que toca de nuestra parte, ¿no? Creo que también San Agustín dice, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que ahora nos toca la tarea de cooperar con la obra de Dios y eso requiere toda un entrenamiento espiritual, mental, psicológico, a veces hasta físico, ¿no? Para poder servirlo como merece, ¿verdad? Yo, por ejemplo, doy un ejemplo muy banal, pero con esto del coronavirus no limpié mi apartamento por unos meses. Lo limpiaba un poco, pero no estaba muy sucio, pero de todos modos hacía falta una limpieza. Y como yo sé que en el pasado me toma quizá 9 horas para limpiarlo como yo quiero limpiarlo, esta vez dije me va a tomar más, pero lo que hice fue dividir la limpieza en 6 días, casi como los 6 días de la creación, unas 20 horas o más. Y yo no soy una persona joven, ¿eh? Entonces, poco a poco lo logré, me costó. Y hoy en día, precisamente esta mañana, limpié parte ya con un nuevo plan. No trates de hacer todo a la vez, hazlo por partes y así podrás lograrlo sin evitar los extremos de no hacer nada o hacer demasiado y después te repugna volver a hacer algo, ¿no? Yo quería compartir con ustedes dos o tres pasajes que me parecen apropiados como una reflexión de estas breves que hacemos. Ayer precisamente en Facebook se me ocurrió compartir una palabra que me parece que describe nuestro tiempo muy bien. Y es una palabra en griego anomía, que después un sociólogo francés judío, Émile Durkheim, convirtió al francés anomie, y es un término psicológico que describe cuando la gente está sin energía, descarriada, desorientada, triste, sin rumbo, como ovejas sin pastor, con miedo, sin saber a qué agarrarse, sin ver nada claro, sin ningún líder, un caos alrededor de ellos que no llegan a aclarar, a entender, les abruma toda la confusión que hay. Y la palabra en griego quiere decir sin ley. Nomos en griego es ley. Economía es la ley de la casa eh, y otras palabras así. Y entonces esta palabra anomía la vamos a ver en Mateo y en otro lugar en un ratito, pero describe una situación que si nos gusta leer un poco la Biblia,
podemos leer en un libro pequeño que es el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Y él habla al final de su libro de toda esta condición que ya ha descrito anteriormente en el libro, pero al final habla de cómo la gente se queja contra Dios, no vale la pena servirte, los arrogantes y los poderosos son los que prosperan, son ellos los que se libran, aún tentando a Dios. Dice aquí la Biblia de Jerusalén, Malaquías capítulo 3, verso 15. Es una situación que se puede describir perfectamente como esta falta de orientación en un momento en que hay mucho divorcio, los sacerdotes no cumplen su responsabilidad, hacen a la gente tropezar. Precisamente en la ley, en la Torá, lo dice Malaquías, se esperaba la palabra de Dios de su boca y han extraviado a muchos. Malaquías capítulo 2, verso 8. Y entonces, en esta situación tan mala, este último profeta va a hablar ya de cuando Dios intervendrá. Y precisamente han llamado a este capítulo 3 de Malaquías el relato vocacional de Juan Bautista, que viene en la persona de Elías. Y es precisamente lo que dice Malaquías. Al final del libro dice, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, que yo prescribí, y he aquí que yo les envío al profeta Elías antes de que llegue el día terrible de Yahvé. Y entonces precisamente este es el mensaje de Juan Bautista, y Jesucristo sabemos que en Mateo 17 y explícitamente dice, cuando le preguntan, ¿no tiene que venir primero Elías antes de que venga el Mesías? Él dice, sí, pero Elías ya vino y lo maltrataron. Y entendieron, dice Mateo, que estaba hablando de Juan el Bautista. Entonces, Juan Bautista viene con una advertencia y conviértanse, dice, volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es decir, una reconciliación. Porque vamos a ver en Mateo que parte del desorden que describe la Biblia de los últimos tiempos, que podemos tomarlo en varios sentidos, es precisamente odio mutuo, división mutua dentro de la misma casa, dentro de la misma sociedad, del mismo país. Y entonces lo que dice Malaquías es que los que temen a Yahvé, los temerosos de Dios, los que respetan a Dios, lo toman en serio. Hablaron unos con otros y puso atención Yahvé y oyó, y se escribió ante él un libro memorial en favor de los que temen a Yahvé y piensan en su nombre. Serán ellos para mí, dice Yahvé Sebaot, de los ejércitos, en el día que yo preparo, propiedad personal, yo seré indulgente con ellos, como es indulgente un padre con el hijo que le sirve. Esta palabra propiedad personal es la traducción de Shegula, que es la palabra del tesoro muy guardado y muy personal del rey entre todos sus otros tesoros. Y es precisamente lo que se establece cuando la alianza en el Sinaí en Éxodo 19, Yahvé dice, si ustedes me sirven y obedecen mis mandatos, serán para mí mi propiedad personal, Shegula. Ustedes han visto como yo los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán entre todos los pueblos mi propiedad personal, porque mí es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en este texto de Malaquías se aplica a un grupo dentro de Israel, porque la mayoría no lo está siguiendo, ¿verdad? Ahora pasemos a los dos pasajes de Mateo que yo también relaciono con esto de la anomía, de esta desorientación, falta de ley o falta de orden, ley de Dios, orden divino.
Acuérdense que San Agustín de nuevo dice que la paz es la tranquilidad del orden, todo en orden. Cuando tenemos un desorden no tenemos paz. Cuando ponemos las cosas en orden tenemos paz. Después a veces Dios nos sacude y nos puede quitar la paz él mismo, un poco como un ejercicio espiritual, pero lo importante sería hacer como dice Mateo, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, esto es parte del sermón de la montaña, casi al fin, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. La voluntad de Dios es un tema grande de Mateo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios. Entonces les declararé, jamás les conocí, apártense de mí, agentes de, dice aquí, iniquidad, pero en griego es anomía. Apártense de mí, agentes de lo que no es conforme a la ley de Dios. Y viene el famoso ejemplo del que oye estas palabras y las pone en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Así que ahí tenemos una comparación entre el que cumple la palabra de Dios, lo que dice Dios, obedece a Dios y confía en Él. La fe no es nada más obedecer como un siervo con temor servil, sino es como un hijo que confía en su padre con todo lo que haga el padre, ¿no? Que es para su bien. Y el otro es el que no pone en práctica estas palabras y llegan los torrentes, soplaron los vientos y cayó y fue grande la ruina de esa casa. Entonces, el pasaje que yo aprendí de un maestro en Roma que dio un curso sobre Mateo, después si brincamos a Mateo 24, es el capítulo donde Jesús va al templo, los discípulos admiran el templo, las grandes edificaciones, etcétera, y le preguntan cuándo, y Jesús les responde que esto no va a durar, que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, que es una predicción de lo que literalmente harán los romanos unos 40 años después, en el año 70 después de Cristo. Y entonces él dice, entonces cuando él dijo eso, le preguntan, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús entonces les dice que nadie los engañe, que verán profetas falsos, serán odiados de todas las naciones a causa de mi nombre, muchos se escandalizarán, entonces y traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Dice, y al crecer cada vez más la iniquidad, pero la palabra es anomía, esta desorientación de desconectarse con Dios y perderse, y a veces por culpa de no tener buenos pastores, políticos y hasta religiosos, muchas veces, dice que al crecer cada vez más esta anomía, la caridad de la mayoría se enfriará. Así que cuando el amor se va apagando, es señal de que va juntamente con esto de apartarse de Dios y de su ley y del recto orden de estar sintonizado con Él. Dice, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y este testimonio, recuerden que es también con la vida, no nada más con la palabra, como el mismo Mateo dijo, no solo el que dice Señor, Señor y profetiza y hace hasta milagros en mi nombre, que hay muchos que dicen que hacen milagros, no es discípulo mío, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, Padre nuestro que está en el cielo. Y finalmente en 2 Tesalonicenses
Se llama el hombre de anomía al anticristo, así que es una palabra fuerte. Con eso tengo que terminar y hasta la próxima vez.